La sesión. ¿Puedo partir de nuevo? Bien. Por- El acta de la sesión 15ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 16ª se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria procederá a dar lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, por el cual responde la consulta efectuada sobre medicamentos defectuosos de control de natalidad, indicando que se han adoptado una serie de medidas con el propósito de mejorar el acceso, la calidad de la información y también la posibilidad de prevenir futuras consecuencias negativas en caso de que se presente una falla. Se ha recibido un oficio del Departamento de Evaluación de la Ley, por el cual responde a una petición efectuada por esta comisión en cuanto a elaborar un informe sobre la implementación de la Ley 21.153, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, su eficacia e identificación de sus eventuales problemáticas, señalando que darán inicio a tal requerimiento en el mes de octubre. Y finalmente un correo del área de política de igualdad de género al programa Eurosocial para la presidenta de la comisión con el objeto de invitarla a participar de la mesa de diálogo país entre Eurosocial y las autoridades chilenas que se desarrollará el miércoles 5 de octubre en Santiago en una sede a confirmar. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, muchas gracias. Ya. Bueno, sobre la cuenta voy a tomar la palabra cortito respecto del punto 2 que nos leyó la secretaria, ¿cierto?, respecto del oficio del Departamento de Evaluación de la Ley, por el cual responde a la petición efectuada por nosotras respecto de cómo se ha implementado la ley que modifica el Código Penal para el delito de acoso sexual en espacios públicos, su eficacia, identificación de sus eventuales problemas, y lo pedimos a propósito de la exposición que vinieron a hacernos y también a contar su experiencia las estudiantes de las diversas universidades de la quinta región acá de Valparaíso, y en base a la conversación que tuvimos con ellas es que solicitamos este informe y por lo tanto me parece importante pedirle a la señora secretaria, a la secretaría, que pudiera enviar justamente a estas organizaciones que vinieron a exponer en dicha oportunidad, ya que la información es súper importante que ellas la puedan tener, la puedan analizar. Obviamente nosotras también vamos a leer y por supuesto hacer también una mención a cómo se ha venido desarrollando esto y si es que es necesario incorporar algún tipo de modificación o hacer algún tipo de observación al respecto. Así que le pediría eso, por favor, si es que el resto de las diputadas están de acuerdo. Sí, perfecto. Eso. Entonces, pido la palabra. Sí, pues, ella. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Orsini. Gracias, presidenta. No sé si aplican puntos varios o no, pero voy a hacer el punto igual. Pasa, presidenta, que hay alguien del Ejecutivo hoy día que nos acompañe y mandaron excusas. Y ya, entonces quisiera pedir, porque así se usa en todas las otras, en todas las comisiones, que siempre que vayamos a tramitar proyectos de ley, se cite a la ministra o a la subsecretaria para que colegislen con nosotros y nosotras. Porque el reglamento establece, a esta comisión, cuando viene el Ejecutivo, generalmente viene en voz de la asesora legislativa. Pero el reglamento establece que solamente pueden ingresar a las comisiones los asesores cuando viene el subsecretario o la ministra. Si no, no pueden ingresar si no están acompañados de la subsecretaria. La subsecretaria no ha venido en todo el año a esta comisión, la ministra ha venido una vez, creo, a presentar el programa, una o dos veces, y la verdad es que yo siento, me hace falta el Ejecutivo y es mi gobierno, pero
De todas formas, quisiera hacer el punto de que esta es una tarea de colegislación, que es importante que la ministra y los subsecretarios puedan legislar en conjunto con las parlamentarias. Así que yo quisiera pedir, por favor, que cada vez que vayamos a tramitar un proyecto de ley, se invite, por favor, a la ministra o en subsidio a la subsecretaria. Sí, justamente para efectos de aclarar, en relación a la solicitud que hace la diputada Orsini, tiene que ver con la permanencia en la participación del proyecto de ley, porque en las dos oportunidades justamente que ha venido la ministra de la Mujer a esta comisión, ha sido a propósito del inicio de la discusión de dos proyectos de ley que hemos tramitado en esta comisión. Por lo tanto, esta solicitud sería para efectos de que permanezcan en todas las comisiones. Entonces, eh, podríamos tomar el acuerdo de enviar una nota, si el resto de las diputadas está de acuerdo. Dígame. Más que enviar una nota, acordar que, porque si es que no se le está invitando o citando, el problema es de nosotros, que no estamos invitando en las citaciones. En las otras comisiones, siempre que hay proyectos, por ejemplo, si es que hay son audiencias solamente, a veces no se le invita, pero cuando estamos tramitando un proyecto de ley, siempre se extiende la invitación al ministerio. Eh, la Comisión de Trabajo jamás hemos sesionado sin la ministra o el subsecretario en la mesa, nunca. Entonces, entiendo Sí. entiendo que quizás el problema es de nosotros y que no se está, entonces no hay que enviar ninguna nota. Lo que habría que tomar el acuerdo es que siempre en las situaciones que se trate se le cite al ministerio también a que venga a colegiar. Diput- Diputada Schneider. Sí, gracias, presidenta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que señala la diputada Orsini. Sumaría que si es que la ministra, la subsecretaria no pueden asistir, que en subsidio asista la asesora Camila de la Maza, que es la encargada del área legislativa, porque, ¿cómo? Claro, tiene que haber una unidad, por eso lo propongo para la comisión, porque a veces en educación, por ejemplo, cuando no puede estar el subsecretario o el ministro, asiste una asesora legislativa, y creo que eso da flexibilidad suficiente para que lo que solicita la diputada Orsini, que me parece del todo pertinente, pueda efectuarse sin que, digamos, el Ejecutivo tenga que justificarse cada vez que choque con la agenda de la subsecretaria y la ministra, que me imagino que están más acotadas, pero eso les da todas las opciones para participar de la tramitación, que yo también creo que es fundamental. ¿Alguien más quiere hacer uso de la Presidenta, palabra? Diputada, tiene la gracias. palabra. Buenas tardes a todas. Oigan, yo estoy de acuerdo totalmente, creo que es muy necesario y sano, ¿cierto?, para el trabajo lo que dice la diputada Orsini. Y de hecho, yo entiendo que al ser colegisladores siempre están citados, no necesitan una invitación, pero obviamente que hay que incentivar el hecho de que puedan estar presentes. Y tengo otro punto también que me gustaría mencionar, no sé si decirlo al tiro cortito o espero que pasemos al otro punto. Bueno, lo digo mientras. No las escucho, así que no sé qué está pasando ahí. Eh, ¿Sí? ¿Sí? Bien, el otro punto es solicitar, por favor, que las informaciones importantes, todas las informaciones en realidad, los comparados, etcétera, etcétera, los puedan enviar por el canal oficial, que es el mail institucional, por favor, y solicitar si puede ser con por lo menos 24 horas de anticipación para poder preparar bien la comisión, por favor. Perfecto, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, en relación a la solicitud que hace la diputada Orsini, que por supuesto la diputada Schneider y la diputada Barchesi refuerzan, nos parece relevante desde esta comisión poder reforzar el hecho de que ya sea la subsecretaria o la ministra, y como lo proponía también la diputada Schneider en subsidio, alguna asesora que represente la visión y la opinión que tiene hoy día, ¿cierto?, el Ejecutivo, para que pueda estar presente en la tramitación de los proyectos. Esto quiere decir cuando estamos
ya sea tramitando en general o en particular un proyecto de ley, como es el caso de lo que tenemos hoy día en relación al punto 1 de la tabla, ¿cierto? Que es el proyecto que estamos votando propiamente tal en particular y que bajo la lógica de lo que señalan acá las diputadas, ¿cierto?, debiera estar también presente. Entonces, me gustaría, ya que tenemos unanimidad, ¿cierto?, anuencia en la comisión respecto a este punto, poder reforzar aquello y en las citaciones siguientes, posteriores, en todos aquellos casos en que haya una tramitación de un proyecto de ley, se le extienda también la invitación a la ministra, a la subsecretaria y como propuso la diputada Schneider también en subsidio a alguna asesora del área correspondiente. Si es que tuviéramos unanimidad para ello. ¿Mm? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, pasando a la orden del día, vamos a suspender la comisión porque tenemos sesión especial de sala ahora a las 3:30, en 5 minutos más. Entonces, vamos a dar 10 minutos, ¿les parece? Para que podamos ir a dar quórum, ¿cierto? Decir presente y luego volver para que podamos continuar con la discusión y votación hasta su total despacho del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Carol Cariola, Pamela Giles, Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Yeomans, y de las exdiputadas Natalia Castillo, Marcela Hernando, Andrea Parra y Alejandra Sepúlveda, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Así que suspendemos por 10 minutos y volvemos. Que nos corresponde votar en la comisión puedan hacerlo. Vamos a invertir el orden del punto 1 al 2, ya que hay varias que tienen que intervenir en sala y no quieren quedar sin votar, por supuesto, y no habría problema en cambiar el orden según lo conversamos mientras estuvo suspendida la sesión. Así que vamos a comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Emilia Schneider, María Francisca Bello, Claudia Mix, Erika Olivera, Maite Orsini, Camila Rojas, Daniela Serrano, Carolina Tello, y de los diputados Eduardo Cornejo y Juan Santana, que regula los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de una persona menor de edad o dependiente. Boletín número 15.221-34. Ofrezco la palabra acá a las autoras principales de la moción para que puedan proceder a exponer el proyecto. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a las diputadas presentes, a la secretaría también. Estamos acá con la diputada Schneider muy contentas y agradecidas de que este proyecto se haya puesto en tabla y se vaya a empezar a discutir. Le hemos puesto coloquialmente Yo Cuido y Estudio porque está enfocado principalmente en estudiantes de educación superior que cumplen labores de cuidado, ¿ya? Este PDL lo que busca es proteger y resguardar a las estudiantes de educación superior que están en situación de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado personal de menores o de personas dependientes, y lo que queremos promover es la conciliación entre la vida familiar y las actividades académicas. Voy a presentar los antecedentes y luego mi compañera, la diputada Emilia Schneider, va a presentar el articulado. Respecto de los antecedentes, es muy importante decir que, bueno, el derecho a la educación y la igualdad ante la ley están consagrados y resguardados constitucionalmente en nuestra normativa y una serie de tratados internacionales ratificados por nuestro país. Sin embargo, no hay un resguardo adecuado ni al embarazo ni a la maternidad o paternidad en estudiantes de educación superior. ¿Qué implica, digamos, esto? Que cuando hay estudiantes que están embarazadas o estudiantes que ejercen la maternidad o paternidad, se ven afectados y terminan desertando,
¿ya? Porque obviamente hay una carga distinta cuando se realizan labores de cuidado que cuando no. Ahí pusimos de todas maneras el dato de que esto afecta principalmente a mujeres, dada la división sexual del trabajo, básicamente. Hoy día no existen normas que protejan la conciliación de la vida familiar con los estudios y por lo tanto en algunos casos la crianza, el cuidado, con la posibilidad de poder estudiar y no tener mayores complicaciones. La siguiente diapositiva, por favor. En el año 2010, el Consejo de Rectores informó que había casi 3.000 estudiantes o madres que eran madres o que estaban embarazadas. ¿Ya? Uno, como pueden ver, es una cifra bastante antigua, pero uno de los problemas que tenemos es que no hay información sobre cuántas estudiantes están embarazadas, son madres, o cuántos estudiantes son padres, o bien, en total, cuántos estudiantes de educación superior tienen alguna función de cuidado que, como decimos, afecta principalmente a las mujeres. Y nos parece muy importante con la diputada Schneider y las diputadas que digamos, apoyaron este proyecto, señalar que es relevante ir más allá de la función maternal, paternal o de embarazo como tal, sino que también incluir las labores de cuidado de personas que sean dependientes o que tengan alguna discapacidad, ¿ya? Entonces el proyecto no solo apunta a padres y madres en educación superior, sino que también a quienes cumplen alguna función de cuidado, como decía, de una persona con discapacidad o de alguna persona que tenga algún tipo de dependencia. Ya hay casas de estudio que han avanzado y en ese sentido es muy importante destacar los casos de la Universidad Católica del Maule, de la Universidad Católica de Temuco y de la Universidad de Chile. Y nos parece que es fundamental, en definitiva, avanzar en corresponsabilidad familiar, pero también en corresponsabilidad social como tal. Es decir, que el Estado, el mercado, la familia y también la comunidad, por un lado, reconozcan las labores de cuidado y por otro lado, redistribuyan esas responsabilidades también entre los distintos actores de la organización social. Por lo tanto, cuando alguien es madre o padre, o cuando alguien cuida, que no solo sea una responsabilidad personal, sino que también reciba apoyo, digamos, de la comunidad, de la sociedad toda. Y es precisamente a eso a lo que apuntamos con este proyecto, nosotras situándolo en el caso de educación superior en específico. La siguiente diapositiva, por favor. Acá quisimos, antes de pasar al articulado y darle la palabra a la diputada Schneider, es muy importante señalar que de la poca información que se tiene se han generado algunos focus, se ha generado algo de información, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, se tomaron una serie de casos, aquí nosotros pusimos un párrafo de una estudiante de medicina veterinaria que egresó el 2019 teniendo un hijo al momento de ingresar a la carrera, y ahí ella plantea que el hecho de tener un hijo le significó un obstáculo para decidir si entraba o no a estudiar, es decir, previo a entrar se cuestionó si lo iba a poder lograr o no, pero además señala que una vez que entró a la universidad, las dificultades se profundizaron, o sea, lo que ella se imaginó fue todavía peor una vez que ingresó, y menciona la situación de que había profesores muy sensibles a la situación, que cuando ella pedía que le cambiaran un horario de un taller para que le pudiera calzar, por ejemplo, con tener que ir a buscar a su hijo, no había inconvenientes, pero que había derechamente muchos profesores y profesoras también que le decían que la universidad no era para criar hijos, sino que para estudiar. Entonces ahí, digamos, hay un claro ejemplo de las situaciones que enfrentan, en este caso, madres o padres, pero que también perfectamente podría enfrentar a alguien que cuida a una persona dependiente o a una persona con algún tipo de discapacidad, y como les decía, nos parece muy importante que en una comisión de mujeres y equidad de género vayamos más allá del rol maternal, paternal, y digamos aquí se trata de los estudiantes de educación superior que cuidan. Así que por eso hemos querido presentar este proyecto y ahora la diputada Schneider va a decir de qué se trata el articulado. Sí, muchas gracias a todas. Gracias, Presidenta, también por suscribir al proyecto que estamos presentando hoy junto a la diputada Rojas. Para entrar ya en el contenido propiamente tal del proyecto, aquí, bueno, en los primeros 3 artículos básicamente sentamos algo que ya señalaba la diputada Rojas. Este proyecto va apuntando a estudiantes que estén en situación de embarazo, estudiantes embarazadas, madres o padres,
ahí hay una modificación luego a la Ley General de Educación que entraremos para detallar ese tema, quienes detentan el cuidado personal de un menor de hasta 6 años y también de una persona dependiente que sea familiar hasta tercer grado, lo cual, como decía la diputada Rojas, es un cambio respecto a lo que se entiende hoy día por las políticas de corresponsabilidad y que viene justamente a reflejar también los avances que han habido en ciertas universidades. En el artículo 3 se establece que la condición de cuidador debe acreditarse ante la unidad de bienestar o similar en la institución de educación superior correspondiente. Y es decir, puede ser en condición de ser padre o madre, estar embarazada o tener el cuidado dependiente, o sea, de una persona dependiente familiar directa hasta tercer grado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahí también en la anterior se señalaba que esto debía incorporarse de forma obligatoria de forma obligatoria en las políticas internas de las instituciones de educación superior. Uno de los primeros derechos que garantizamos a los estudiantes que ya hemos caracterizado es el prenatal y el postnatal en condición de educación superior. Cuando se está en este periodo de prenatal y de postnatal, se queda eximido de asistir presencialmente a clases, se le otorga el derecho de tener un calendario especial de sus evaluaciones y actividades y también un plan mínimo de notas y contenido con el objetivo que ya habíamos señalado de compatibilizar la posibilidad de lograr su vida académica con el desarrollo de su vida familiar y de las actividades de cuidado. El prenatal tiene una duración de 6 semanas antes del parto programado y puede ser prorrogado hasta que ocurra efectivamente el parto, y el postnatal de educación superior son 24 semanas desde la ocurrencia del parto, que puede ser prorrogado por, digamos, contando con una certificación médica o en caso de que sean 2 o más niños o de alguna patología grave asociada al recién nacido. Y se prorrogaría según lo que establezca la prescripción médica. Ahí está, bueno, estos son algunos derechos especiales entre el artículo 8 y el artículo 12, algunos derechos especiales que se le otorgarían a estudiantes que se acojan a este proyecto de ley. Lo primero es el derecho a suspender sus estudios, manteniendo su calidad de alumno regular sin generar mayor endeudamiento ni perder beneficios estudiantiles, que es una cuestión que no se genera ni más deuda ni más intereses, como está señalado ahí, que es una cuestión fundamental para que en el fondo el hecho de cuidar no sea algo gravoso para la educación, sobre todo pensando en estudiantes que tienen becas u otros beneficios estudiantiles. La postergación que el segundo derecho que hablan estos artículos es la postergación o eximirse de algunas actividades académicas que vayan a afectar la salud de la persona cuidadora o de su hijo o hija en gestación, en el caso de estudiantes embarazadas. El tercero es un derecho que, bueno, es parte de algunas otras legislaciones laborales, pero la posibilidad de alimentar a un niño o niña menor de 2 años por 2 horas al día en un horario flexible que debe ser acordado con la institución. Y lo último también es otra innovación que en el fondo se puedan sumar a las justificaciones posibles que pueden presentar las y los estudiantes a distintas actividades, los certificados que correspondan a controles médicos del embarazo o enfermedad del hijo o hija. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y se refiere de controles médicos durante el embarazo y hasta 6 años del niño. Es decir, si una estudiante madre tiene que llevar al doctor a su hijo, también sería un certificado de posibilidad de eximirse. Bueno, y lo siguiente tiene que ver con algunas medidas de flexibilización académica, justamente para complementar también lo que hemos señalado anteriormente y que deben ser fundadamente solicitadas por las y los estudiantes ante la institución de educación superior, ya sea en la unidad de bienestar o en otro símil, como ya había señalado anteriormente. Y esto puede ser la prioridad en la inscripción de asignaturas y actividades curriculares, la interrupción de algunas asignaturas sin que tenga un efecto de reprobación o algún perjuicio en torno al desarrollo de él o la estudiante, la exigencia, por ejemplo, también de un porcentaje menor de asistencia, la reprogramación o flexibilización de actividades en línea de lo que habíamos señalado, y bueno, queda también la fórmula abierta para revisar un calendario especial, entre otras. Pero como ya le había señalado al principio de esta diapositiva, estas medidas deben ser solicitadas de forma fundada por él o la estudiante ante la institución de educación superior, y en esto también se incluye a estudiantes que tengan el cuidado de un menor de hasta 6 años. Siguiente diapositiva, por favor.
Esta también es una parte bien importante del proyecto porque habla de cómo esta y la siguiente, cómo las instituciones de educación superior tienen que adaptar también su infraestructura para generar un entorno educativo propicio a los cuidados. Y aquí entendemos que, como viene de mensaje parlamentario, hay que tener mucho cuidado con cómo se formula esto, pero la idea es que las instituciones de educación superior propendan a proporcionar dentro de sus instalaciones salas, cunas o jardines para menores de hasta 2 años. Y eso también tiene que ver, entendiendo la realidad de que los recursos de la institución de educación superior son finitos y no dependen necesariamente de lo que estamos discutiendo acá. Hay otras también alternativas, por ejemplo, que es parte del proyecto, que es fomentar la colaboración entre las carreras o disciplinas asociadas al cuidado dentro de una institución de educación superior para que se generen, por ejemplo, con estudiantes de educación parvularia, con estudiantes de otras carreras asociadas, una instancia que pueda servir de pasantía o de práctica y que pueda proporcionar este derecho. Y si es que no se tiene la infraestructura, las instituciones de educación superior pública deberán propender y tomar la iniciativa de tener convenios con Junji o Integra para tener cupos prioritarios para sus estudiantes, pensando en que esto también tenga pertinencia territorial. Y las instituciones de educación superior privadas ofrecer este servicio externalizado sin un costo extra para él o la estudiante. Siguiente diapositiva. Esta también sigue la misma línea. Las instituciones de educación superior deben propender a adecuar su infraestructura, no solamente para proporcionar un derecho como el jardín y la sala cuna, sino también una infraestructura y un equipamiento adecuado al cuidado. Por ejemplo, ahí se ejemplifica con mudadores, lactarios, accesibilidad para coches, entre otras que resulten pertinentes. También queda abierto. Siguiente diapositiva. Y finalmente hay una modificación al artículo 11 de la Ley General de Educación, donde en el fondo se incorpora también como situaciones que en ningún caso pueden constituir un impedimento para el ingreso, permanencia o desarrollo del estudio de la o el estudiante, y incorporamos ahí la paternidad como en línea de ir fomentando la corresponsabilidad social y no naturalizar que la carga del cuidado recae exclusivamente en mujeres. Y finalmente un artículo transitorio que tiene que ver con cuál es el plazo, que si bien estas políticas serán obligatorias de incorporar dentro de la institución de educación superior, se tiene el plazo de 1 año para efectivamente adecuarlas e implementarlas en un proceso que yo espero que sea también acompañado por el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, etcétera. Y ahora la diapositiva final, queríamos sugerir también a la comisión algunas invitadas, si es que la comisión lo tiene a bien, para hacerse parte del debate. En una primera instancia, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, con quien junto a la diputada Rojas también podemos dialogar del proyecto. La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, donde ahí también hubo un importante avance en materia de políticas de corresponsabilidad impulsado por la organización de las y los estudiantes que eran padres y madres. La organización Maternidad, Vida y Mujer, que son las mujeres madres que nos impulsaron también a presentar este proyecto, y la CONFECH, que es la Confederación de Estudiantes Universitarias, articulada en sus distintas federaciones, que sin duda también tiene algo que decir en este debate que las afectará directamente como estudiantes. Así que esa es la presentación que teníamos para el contenido del proyecto y esperamos la discusión en la comisión sea muy enriquecedora y podamos prontamente tramitarlo y despacharlo. Muchas gracias, Presidenta, por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, felicitarlas por su exposición tan clara y también por hacerlo acompañar, ¿cierto?, de un formato también material que hace que sea mucho más accesible y amigable para las personas que además están viendo en este momento la Comisión de Mujeres y Equidad de Género para escuchar justamente la presentación de este proyecto que en lo personal me parece que genera bastante expectativa, ya que es una temática que es muy sensible, la hemos conversado de alguna manera entre nosotras y la verdad es que nunca lo hemos abordado desde el punto de vista de la educación superior y creemos que es hacernos cargo de una situación que viene desde siempre ocurriendo, no exclusivamente en la educación superior, eh, pero que estamos en un momento en el cual podemos debatir sobre esto, traer invitados e invitadas. Tenemos, cierto, acá varias de las diputadas mocionantes también de este proyecto y creemos que por una cuestión también de justicia en general de quienes tienen que pasar por este tipo de situaciones y que muchas veces ven desmejorada su situación
familiar, personal, y que derechamente no pueden seguir adelante con su estudio, y evidentemente eso es también una de las cuestiones que se pretende evitar, ¿cierto? La deserción, pero también tomar del punto de vista de la corresponsabilidad parental. Me parece que también es sumamente relevante destacar, en el sentido de que no exclusivamente a las mujeres, ¿no? Es madres, padres, cuidadores, cuidadoras, y creemos que eso también es muy relevante de poder resaltarlo de este proyecto. Así que, bueno, yo obviamente estar de acuerdo con las invitaciones que ustedes proponen. Por supuesto, me parece que es atingente. Y también aprovechando que lo tocamos hace un rato en puntos varios, también aprovechar de invitar, ¿cierto?, a la ministra de la Mujer, en su defecto a la subsecretaria, ¿cierto?, para que también nos den su opinión respecto de este proyecto, que nos parece importante, respecto de lo que conversamos hace un ratito atrás. Si es que ustedes estarían de acuerdo, también extendemos la invitación además a estas otras dos autoridades. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Me parece muy bien. ¿El subsidio a la asesora legislativa Sí, o no? sí, y en subsidio, es que eso quedó como acuerdo de la comisión. Claro. Ofrezco la palabra. Diputada Olivera, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todas quienes están aquí en la sala y a quienes están conectados también. Primero, presidente, agradecer la invitación a firmar el proyecto. La verdad es que es un proyecto que, por lo menos para mí, siempre fue muy atractivo cuando me invitaron a firmarlo, eh, porque puede parecer un proyecto muy simbólico, eh, pero aparte del simbolismo que quizás se le pueda dar, creo que es una realidad, como dijo usted, que lleva en la historia. Eh, y no solamente porque aquí se habla de la corresponsabilidad dentro del proyecto, que es algo súper importante, sino que también porque en la historia nosotros hemos conocido a mujeres precisamente que por quedar embarazadas o por el tema de la maternidad, el cuidado de un hijo, eh, simplemente tienen que congelar estudios, postergarse, y no es que te postergues solamente como estudiante, sino que se posterga como mujer, como persona. Por lo tanto, para mí es un proyecto muy bonito. Felicito a las autoras porque creo que dan en un punto que es muy sensible también para la sociedad, y, y que creo que también servirá muchísimo, eh, para que ojalá en algún momento no solamente se tomen este tipo de decisiones de cuidar, de proteger el rol de los padres y madres, porque existe una ley, sino que también porque esto también tiene que ver con un cambio cultural, de cómo nos enfrentamos y de cómo vemos nosotros, ¿cierto? El desarrollo de esa persona que tiene todo el derecho a construir una familia también, independiente si está o no estudiando. Así que yo a felicitarlas nuevamente, y por supuesto que estoy muy de acuerdo con que pueda asistir la ministra, ojalá, para que el Ejecutivo, para que nos pueda dar su opinión también. Y como siempre, ojalá este proyecto avance rápidamente desde esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Bello tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Hoy se escucha fuerte. Fuerte y claro. Agradecer este proyecto, creo que tiene que ver con posibilidades para las mujeres. Y yo creo que eso en un país y en un mundo donde el patriarcado ha avanzado mucho y significativamente, creo que este tipo de proyectos hacen sentido, sobre todo porque hay muchas mujeres que tienen que desertar de la universidad cuando son madres, y creo que eso es un castigo. La maternidad no lo es. La maternidad tiene que ser deseada, y esto es una oportunidad, como bien decía, así es que suscribí el proyecto con mucha vehemencia, pero también creo que es muy importante, y vamos a estar acá para engrandecerlo. Estoy expectante también que nos puedan decir las compañeras y los compañeros del CONFECH, y bueno, nada, ponernos a disposición porque creo que es un proyecto simbólico, como dice la diputada Olivera, pero también muy importante para la continuidad de los estudios. Todos sabemos que ir a la universidad también es una cuestión de movilidad social, y lo que queremos es que si las chicas quieren ser madres,
tanto estar estudiando o no. Creo que no podemos no permitírselo y crear leyes que le permitan esta oportunidad es súper fundamental. Así que felicitaciones, compañeras, porque sé que viene de un trabajo como dirigentes estudiantiles que fueron y que hoy día siendo diputadas lo ponen en papel. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Perfecto. Entonces, quedaríamos para la sesión de la próxima semana invitar a quienes hemos mencionado anteriormente para que puedan venir a dar su opinión respecto de este proyecto que hoy día presentan, ¿cierto?, las diputadas Rojas y Schneider para continuar con su tramitación la próxima sesión. Pasando al punto 2 de la orden del día, que era el uno, pero que los invertimos, ¿cierto? Vamos a continuar la discusión y votación hasta su total despacho del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Carol Cariola, Pamela Giles, Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Yeomans, y de las exdiputadas Natalia Castillo, Marcela Hernando, Andrea Parra y Alejandra Sepúlveda, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, boletín número 14.013-34. Le dejo la palabra, secretaria. Sí, ya acabo de avisar. Teníamos pendiente las indicaciones, el comparado, las indicaciones 27, 28, 29 al artículo 10. Es página 9, empieza que la 27 es para eliminar el artículo 10 del proyecto original. La 28 era para reemplazarlo por otro artículo. Y la diputada Bravo que había presentado una indicación para agregar un literal nuevo al artículo 10. Entonces el tema era, se había planteado incluso la inadmisibilidad en la sesión anterior, sobre todo por las menciones que se hacen a los derechos que tendrían las víctimas de femicidio y que pudiera implicar recursos. En esa oportunidad se hizo presente que en el proyecto original estaban contemplados esos derechos, por lo tanto, de alguna manera estaría cubierta esa admisibilidad. Pero habían dado que era como el corazón del proyecto, o sea, el artículo fundamental, ustedes lo dejaron pendiente para poder revisarlo y ver si estaban ya ok con esa redacción. Así que no sé si quiere que lo lea de nuevo o hay alguna propuesta. Presidenta, solo para estar O segura, sea, ese era el artículo 10, ¿cierto? sí, Ya, sí, que yo lo considero inadmisible. Está bien, gracias. Ya, tenemos el artículo 10, bueno, la propuesta es la siguiente: derecho a la reparación integral y responsabilidad del Estado respecto a las víctimas de femicidio. Las víctimas de femicidio tienen derecho a la reparación por parte del Estado del daño causado, la cual deberá ser integral, adecuada y efectiva e incluir garantías de no repetición. Las víctimas de femicidio deberán ser oídas y tendrán derecho a participar en la determinación y definición de la reparación integral. Para ello se tomará siempre en consideración su cosmovisión y su concepto de justicia. Todas las víctimas, personas dependientes de las víctimas de femicidio y quienes asuman el cuidado de estas, tienen el derecho a un adecuado nivel de vida, incluyendo especialmente a las personas en situación de discapacidad, de las diversidades y disidencias sexuales y de género y personas mayores. En especial, las víctimas de femicidio tendrán derecho a la atención integral en salud y al reconocimiento de su derecho a todo tipo de prestaciones sin aplicación de preexistencia ni condiciones previas, ni exclusiones de carácter económico ni de ningún otro tipo. B, la vivienda digna y adecuada. C, a la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles. Las víctimas, personas dependientes de las víctimas de femicidio y quienes asuman el cuidado de estas tendrán derecho a la adopción de todas las medidas conducentes a su amparo y protección de los derechos establecidos en la presente ley. No han llegado ninguna propuesta sobre el tema. ofrezco la palabra.
Oiga, Presidenta. Sí, tiene la palabra diputada Barchi. Sí, es que hablamos de la inconstitucionalidad del artículo 10, pero en el 28 también después algo, porque también implica gasto. Entonces debería ser inconstitucional por ser iniciativa exclusiva del presidente. Esa, esa pregunta o inquietud, digamos, la tuvimos en la Ujú. última sesión de comisión y en esa oportunidad, diputada, desde la Secretaría nos explicaron cuál había sido el criterio, digamos, al momento de hacerse el examen de admisibilidad, por decirlo de alguna manera, y se nos explicó en definitiva que no sería inadmisible por esa razón, por lo tanto decidimos seguir tramitando. Perfecto, eso. Ahora, ya, súper. Ujú. Entonces, diputado Olivera, tiene la palabra. Estaba la Maite. Presidenta, yo eh, como para recordar un poco, no estoy muy segura, pero si mi memoria no falla, precisamente este artículo fue el que nos dejó con dudas por las garantías que se entregan a través de eh, las, la atención integral en salud, la vivienda digna y adecuada, ¿cierto? Que lo conversamos en su momento porque cómo se iba a cumplir con todo eso. Que en el fondo, claro, a lo mejor no es inconstitucional, no es admisible, pero cómo le aseguramos nosotros efectivamente a las víctimas que va a tener el acceso a todo eso. Y yo me recuerdo que hablamos incluso ese día sobre la indicación 29 que es de la diputada Bravo, y que es una indicación mucho más acotada y mucho más, diría yo, más real también. Eh, por lo tanto, yo creo que si bien en la indicación 28 nosotros dijimos, ok, la primera parte está bien, pero a partir de la letra A hacia adelante es donde nos quedamos con esas dudas que íbamos a resolver, pero también dijimos, consideremos la siguiente indicación que viene a subsanar un poco esa duda que se produjo de manera legítima. Eso, Presidenta, gracias. Perfecto. Entonces, no le falla la memoria, diputada Olivera. La verdad es que fue un resumen bastante completo de lo que habíamos conversado. De hecho, excelente, resumen de lo que habíamos conversado en la semana anterior. Y justamente lo que habíamos en ese minuto conversado es que respecto de lo que habla la indicación 28, ¿cierto? Tendríamos que dejarla hasta el 1, 2, 3, cuarto párrafo para, en lo que era, entre comillas, el quinto párrafo o la continuación del cuarto, ¿cierto? En sus letras, incorporarle, reemplazando esa parte, ¿cierto? Lo que señala la indicación 29, que es de la diputada Ana María Bravo, ya que, como muy bien decía usted, es mucho más realista del punto de vista de las expectativas que le podemos generar, ¿cierto? A quienes van a ser, en definitiva, usuarios, usuarias beneficiarias de esta normativa. Entonces, para efectos de evitar eso que sabemos que finalmente es lo que no queremos, ¿no? Generar expectativas que no vamos a poder cumplirle a las personas, a las mujeres, ¿cierto? Que hemos escuchado también muchos de los testimonios de familiares, ¿cierto? Víctimas sobrevivientes en esta comisión y en ese sentido de ser responsables también, eh, podríamos, ¿cierto? Hacer esta, como entre comillas, mixtura, ¿cierto? Entre lo que es la indicación 28 con la 29 en los términos que señalé y así poder proceder a votarla de esa manera, si es que a ustedes les parece, diputadas. Tiene la palabra diputado Oliver. Sí, mire, yo revisando aquí el texto, ¿cierto? Tenemos en la indicación 28 hasta
donde dice el tercer párrafo, que dice las víctimas de femicidio deberán ser oídas, que eso es fundamental, y tendrán derecho a participar en la determinación y definición de la reparación integral. Para ello se tomará siempre en consideración su cosmovisión y su concepto de justicia. Y yo después de eso, quizás complementaría el siguiente párrafo con lo que dice la letra D que propone la diputada Bravo, porque ahí yo creo que queda bien cerrado. Entonces, si se puede armar a lo mejor ese último párrafo, congeniándolo, agregando, porque lo que hace la diputada Bravo es agregar una letra. Exacto. Entonces, Entonces, habría... exacto. Ah, perfecto. Entonces lo votaríamos de esa manera. Sí, Presidenta, Sí, tiene la palabra diputada Bravo. muchas gracias. Primero que todo, agradecer haber invertido el orden de la tabla para poder participar en la No, votación. de nada. Em, Tal como dice la diputada Olivera, o sea, acá tendríamos que ajustar nomás por un tema de técnica legislativa, porque ya no podría ser la letra D, Exacto. sino que acá agregar en el artículo 10, o sea, o dejar, retirar, no sé, ¿cómo lo podemos hacer técnicamente? Retirar las indicaciones y armar una fusionada. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que vamos a tener que armar la fusionada, pero no vamos a poder retirar las otras porque no están presentes todas las diputadas que Ya. firman la... Mm, Exacto. Vamos a tener que rechazar nuestra propia indicación. pero yo puedo retirar la mía porque soy yo nomás. Entonces rechazamos una nomás, dice usted. El resto digamos de ridícula. No, está bien. No, está lo que bien, está pasa es bien. que como está redactada esta indicación, no técnica, por Claro. técnica legislativa no. Sí, tiene razón la diputada. Entonces, diputado Olivera. Y aquí le pregunto a la secretaria, eh, la indicación 28 en el fondo no es completo lo que hay que sacar. Claro. Por lo tanto, Una parte. quizás, no sé, ahí por eso le pregunto a la secretaria, eh, si por ejemplo nosotras que habemos dos firmantes de esa indicación, ¿podemos hacer el retiro de esa parte o tiene que ser completo? O sea, en el fondo, claro, como lo explicó muy bien la presidenta, o sea, en el fondo, lamentablemente no están todas presentes las diputadas y quizás no van a estar de acuerdo en retirar, por ejemplo, la diputada Orsini, la diputada Cariola, etcétera. Entonces, es mejor rechazar esto y si ustedes Una nueva. están todas de acuerdo, suscriban esta nueva Una nueva, refundida ok. y la diputada Bravo retira su indicación y estamos perfectos. Sí. Ok. Entonces, Bueno, ahí llegó la diputada Cariola, pero igual nos falta. Sí. Así que lo hacemos de esta manera, secretaria, para que procedamos a votar. Pero vamos a tener que rechazar la indicación de todas. Entonces, la indicación número 28, vamos a votar. Diputada Bachesi, ¿cómo vota? La número 28. Un poco en la línea de lo que dije recién, voto en contra. Diputada Bello, En contra, diputada diputada. Con cariño en contra. con diputada González, ¿no está? Diputada Medina, En contra. diputada Morales, En contra, presidente. diputada Olivera, En contra. diputada Schneider, En contra de, de una indicación que suscribo, pero porque entiendo que la comisión tenemos el acuerdo de generar una que corrija el problema que se había detectado. Así que en contra, secretaria. presidenta. También en contra, por la misma explicación que da la diputada Schneider, en el sentido de que vamos a mejorar la redacción y así poder dejarlo en la consistencia de lo que conversamos hace un rato.
sea rechazada por unanimidad. Entonces ahora tendríamos a ver si interpreté bien. El 1, 2, 3. El inciso cuarto del artículo 10 llegaría hasta personas mayores. Claro, sí. Y luego diría, las víctimas de femicidio deben ser consideradas como población prioritaria en las políticas gubernamentales de empleo y programas que busquen la autonomía económica de las mujeres. ¿Así es? Ya. ¿Y esa la van a suscribir las que están presentes en este minuto? Así es. Diputada Bachesi. No, ya está retirado. Voy a leerla. Un segundito, les aviso al final que me distraje un poquito. No sé dónde estarán. Para que no la tenga que porque fue delante del diputado Living aquí, después fui a almorzar y él llegó atrasito de tiempo. No se dispersaron. Ustedes venían juntos. Se da, por ejemplo, a través de centros, poder, Exacto. Pero ahora démosle forma a la... indirecto. ¿Cómo? Pero ahora lo que tenemos que hacer es darle forma a la... Diputada Cariola, tiene la palabra. Sí, Presidenta, bueno, lamento no pude llegar antes, estaba presidiendo la Comisión de Constitución, pero este artículo en particular, que además fue reemplazado con una indicación un poco más específica, es uno de los elementos claves del proyecto, ¿no? Y sería muy importante reemplazarlo quizás como una sugerencia efectivamente al Estado, más que como una determinación, pero eso es una modificación más bien de forma que de fondo, porque lo de fondo aquí tiene que ver con efectivamente, esto está provocando un gasto indirecto, no directo. Incluso yo no estoy tan de acuerdo con que, con que no es constitucional o con que está fuera de nuestras facultades. Me parece que lo que hay acá es la búsqueda precisamente de mecanismos de reparación con las herramientas que el Estado ya tiene en materia de salud, de vivienda, de seguridad y de otro tipo de cosas. Por ejemplo, en materia de educación, el acceso a la gratuidad de la educación hoy día tiene distintos requisitos. Si esta ley establece que los familiares víctimas de femicidio, es decir, hijos e hijas, por ejemplo, tienen acceso al derecho a la educación gratuita, lo que ocurriría o lo que tendría que adaptarse son los mecanismos de accesibilidad al derecho a la educación gratuita en la educación superior, donde, por ejemplo, dentro de las posibilidades de ponderación ¿cómo se dice?, de los requisitos para poder postular, se considerara este elemento, que es un poco lo que nosotros hicimos cuando incorporamos en la ley que establecía que las mujeres víctimas de femicidio, del proyecto de ley, perdón, de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, puedan ser consideradas de manera especial en la postulación a los subsidios de vivienda. Eso sube la ponderación de su postulación por un criterio adicional. La razón de eso es propiciar que las mujeres que son víctimas de femicidio puedan tener autonomía respecto del lugar donde viven, donde habitan, que es uno de los grandes problemas con las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, de femicidio, perdón, de violencia intrafamiliar. Pues son mujeres que están vulneradas en el lugar donde viven, los agresores no cumplen las cautelares de alejamiento, de distanciamiento, y no tienen condiciones ni posibilidades de cambiarse, porque a veces incluso dependen de lo que paga el agresor para mantener arriendo. Eso lo pongo como un ejemplo. En este caso es lo mismo, es una incorporación indirecta del derecho. Entonces, creo que quizás lo que se podría modificar es que el gobierno o el Estado más bien podrá entregar, priorizar a través de distintos mecanismos
el derecho, o sea, el acceso a estos derechos, porque además son derechos que sí están garantizados de alguna u otra manera y que hoy día se están estableciendo criterios adicionales. Pero quisiera ser enfática en decir que es fundamental que esto quede en la ley, porque de lo contrario, un aspecto que es clave, que es el corazón del proyecto, estaría quedando fuera. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Schneider y a continuación la diputada Bravo. Gracias, presidenta. Sí, yo concuerdo y creo que era el espíritu de lo que señalaba la diputada Olivera, de que era una corrección de forma y para ajustar las expectativas. Y yo concuerdo mucho con la diputada Cariola. Creo que, de hecho, donde deberíamos hacer las modificaciones de forma para darle viabilidad a este artículo está en el párrafo anterior a enlistar los artículos, donde se podrían incorporar, como decía la diputada Cariola, un mandato, o sea, en el fondo el uso de algún verbo que pueda adaptarse a lo que señalaba la diputada Cariola, como se propenderá desde el Estado incorporar este criterio en las políticas públicas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahí es donde está la modificación, en ese último párrafo, porque ahí es donde creo que se evidencia lo que señalaba la diputada Olivera, donde se dice, en especial las víctimas de femicidio tendrán derecho a... Quizás ahí es donde podemos entrar a modificar en esa frase, no en decir que no se tiene este derecho, sino, como dice la diputada Cariola, estas son las herramientas o criterios en base a los cuales se puede establecer la reparación. Creo que quizás eso se ajusta más a las expectativas, pero a mí me hace mucho sentido incorporar ese componente de género de forma indirecta en la asignación de distintas políticas sociales. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entrar a picar qué le dicen, más que en el listado propiamente tal de los derechos, sino es en el cómo efectivamente se da el mandato a esa reparación integral. Creo que por ahí va el espíritu de lo que señala la diputada Cariola, que yo comparto, y también lo que señalaba antes la diputada Olivera. Diputada Bravo, tiene la palabra. Justamente por eso es que presenté esta indicación y con esta redacción, porque incluso la primera parte de la redacción puede servir para incorporar no solo las políticas gubernamentales de empleo y programa que busquen la autonomía económica, sino que colocar estas y además la de empleo. Entonces así queda las víctimas de femicidio deben ser consideradas como población prioritaria en las políticas gubernamentales relacionadas con vivienda, educación, ta. Y ahí tendría que ser, porque dice, todas las víctimas, personas dependientes de las víctimas de femicidio y quienes asumen el cuidado de estas, tienen el derecho a un adecuado nivel de vida. Entonces habría que ampliar también el tema de las víctimas de femicidio, a lo mejor, no sé, también puede ser. Mira, acá, diputada Bravo, tenemos una propuesta, permiso, de la Secretaría respecto de lo que señaló la diputada Cariola. Y en vez de decir las víctimas de femicidio tendrán derecho a, tendríamos que decir el Estado propenderá en beneficio de las víctimas de femicidio, 2 puntos, A, B, C y D, como usted lo propone en la indicación siguiente. Pudiera ser de esa manera, creo que es más, interpreta mejor lo que hemos conversado. Diputada Cariola. Oh. Ay, sí, perdón. Sí, presidenta, lo que pasa es que acá hay dos dimensiones y que creo que son complejas de establecer de manera, o sea, que hay que establecer de manera diferenciada. Porque lo primero es que establece el derecho a la reparación integral y la responsabilidad del Estado respecto de las víctimas de femicidio. Ya. Y respecto de las víctimas de femicidio, tienen derecho a la reparación por parte del Estado del daño causado, la cual deberá ser integral, adecuada y efectiva, e incluir garantías de no repetición. Quiero decir, claro, en ese punto en particular, que me parece que es muy importante, el Estado sí tiene que establecer, o sea, esta ley sí tiene que establecer un deber del Estado respecto de esa determinación, porque es que al rechazar el artículo 28... votaron separado el artículo. Sí, justamente. Lo que pasa es que estamos eso no totalmente entiendo. de acuerdo hasta el cuarto inciso.
El problema está en el cuarto inciso cuando hablamos de derecho. Derecho a. En realidad ese es el problema. El derecho a. Entonces, conforme usted mismo lo señaló, la propuesta que nos hace la Secretaría es decir, propenderá. Las víctimas de homicidio A y el Estado de Derecho. Esa es como más suave, por decirlo de alguna forma. Claro. No, perfecto. No, está muy bien, porque tiene la palabra diputada Bravo, Muchas por favor. muchas gracias, presidenta. No, eso mismo era lo que dijo la diputada Cariola, eso fue lo que yo había propuesto, que acá dice, y personas mayores, y de ahí las víctimas de femicidio, ahí vemos si incorporamos también a personas dependientes, víctimas de femicidio, etcétera, deben ser consideradas como población prioritaria en las políticas gubernamentales de educación, vivienda, etcétera, y en programas, políticas gubernamentales de empleo y programas que busquen la autonomía. ¿Existirá la posibilidad que podamos redactar esa parte, diputada, ahí con alguno de los... No sé si tienen para allá de esto. No tengo. Por favor. Sería solamente eso y ahí ya estaríamos en condiciones de votar la nueva indicación. Estamos redactando la indicación para todos y todas quienes ven y escuchan la comisión sepan que estamos en esa redacción para mejorar esta norma, que entendemos que es una de las principales, las más importantes del proyecto. Presidenta,
Ya, perfecto. Acá entonces tendríamos la redacción alternativa respecto de lo que fuera la indicación 28, que habla del artículo 10. Viene ahí en camino la indicación. Está por salir del horno. Está saliendo del horno, dice aquí la diputada Olivera. Sí, la vamos a firmar. No, pero la sacamos de aquí. Sí, no hay problema. La sacamos de aquí. Sí. Entonces acá estaría Voy a leer cómo quedaría el cómo va a artículo quedar 10 la nueva completo. indicación. Exacto. Ahí está. Desde acá. ¿Desde ahí? Ya, ok. Ya. Ya, entonces el artículo 10 completo quedaría así. Derecho a la reparación integral y responsabilidad del Estado respecto de las víctimas de femicidio. Las víctimas de femicidio tienen derecho a la reparación por parte del Estado del daño causado, la cual deberá ser integral, adecuada y efectiva e incluir garantías de no repetición. Las víctimas de femicidio deberán ser oídas y tendrán derecho a participar en la determinación y definición de la reparación integral. Para ello se tomará siempre en consideración su cosmovisión y su concepto de justicia. Todas las víctimas, personas dependientes de las víctimas de femicidio y quienes asuman el cuidado de estas tienen el derecho a un adecuado nivel de vida, incluyendo especialmente a las personas en situación de discapacidad, de las diversidades y disidencias sexuales y de género y personas mayores. En especial, las víctimas de femicidio deberán ser consideradas como población prioritaria en las políticas gubernamentales en relación a los siguientes derechos: a la atención integral en salud y el reconocimiento de su derecho a todo tipo de prestaciones sin aplicación de preexistencias ni condiciones previas, ni exclusiones de carácter económico ni de ningún otro tipo. B, la vivienda digna y adecuada. C, a la educación gratuita y de calidad en todos sus niveles. A, B, C. Y D, acceso al trabajo digno y programas que busquen la autonomía económica de las mujeres. Las víctimas, personas dependientes de las víctimas de femicidio y quienes asumen el cuidado de estas tendrán derecho a la adopción de todas las medidas conducentes a su amparo y protección de los derechos establecidos en esta ley. Eso es. Bien. Ya. Esa Sí, esa vamos a votar esta ahora. indicación. Presidenta, Diputada, tienen la palabra. tengo dos dudas, una de forma y otra de fondo. Recién, y que disculpen que a veces no se escucha bien, recién cuando decían de suscribir era de forma previa a esta misma indicación, ¿cierto? Nueva. No, usted la puede suscribir si gusta, diputada. Ah, ya. O sea, no gracias, pero era para saber si era de esta misma. Sí, esta misma. Ya, perfecto, ya que fue de forma previa. Por eso me quedó la duda de efectivamente qué era ya. Era la opción de escribir una nueva opción, ya que la otra se había rechazado. Exacto. Perfecto. Y ahora entrando a materia, cuando dice en el cuarto párrafo, si no me equivoco, bueno, el otro es título, en el tercer párrafo, ya, espera, incluyendo especialmente a las personas, y ahí, ¿cierto?, salen algunas características. ¿Significaría que habría distintos niveles dentro de las víctimas? ¿O en realidad sería para todas? O sea, es una cosa en la práctica. ¿Habría alguna diferencia entonces? No, estamos aquí comentando que justamente no habría una prelación, diputada, solamente que se incluyen.
No Ah, ya, o sea, habría un orden, digamos, uno en relación al otro, digamos. Toma en ya. cuenta esta Pero al situación. final sería un detalle que en la práctica no tendría una diferencia. Diputada Schneider tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. O sea, yo solamente para responder a lo que decía la diputada Marquesi, que yo creo que es una duda atendible, no es que haya una prelación en el sentido de que una persona que no sea discapacitada de las diversidades sexuales o adulta mayor no pueda acceder a esos derechos, sino considerando especialmente que estamos hablando de poblaciones que pueden carecer de un adecuado nivel de vida por distintas situaciones, discriminaciones, violencia estructural, etcétera, etcétera, deben ser especialmente consideradas a la hora de que se determinen estas reparaciones. No es que una persona tenga un derecho por sobre otra, sino que estas situaciones deben atenderse porque está relacionada justamente con la falta de estos derechos. Yo no creo que sea una cuestión que no tenga efecto en la práctica, sino que más bien, como yo lo veo, es un llamado de atención al aparato público a ponerse la lupa cuando se trata de estas poblaciones. Yo creo que esa es la mejor manera de expresarlo, es como ponerse la lupa porque estamos diciendo que es población que necesita una especial protección por sus distintas situaciones, pero no es una prelación propiamente tal, ni es una privación del derecho de nadie, ni significa que una persona, por ejemplo, un hombre padre de una mujer que fue asesinada en un femicidio, no pueda acceder a estas prestaciones. Por supuesto que accedería, aunque no cumpla con ninguna de estas, sino que es una inclusión especial porque muchas veces son poblaciones que quedan fuera de las políticas públicas. Así es como yo lo entiendo al menos. Entonces procederíamos a votar la indicación secretaria. Consulta, hay 4 firmas. ¿Alguien más quiere Sí. suscribir para que... Sí. Ya. Niñas. Ah, ellas tienen la O sea, ¿votamos no? Sí, votemos. No votamos. Ya. Diputada Marchesi, ¿cómo vota esta nueva indicación? En contra. No se escuchó, diputada. En contra. Ahí sí. Gracias. Ahora sí. Diputada Bello, A favor. diputada Bravo, A favor. diputada González, no está. Diputada Medina, A favor y la suscribo, por favor. diputada Medina. Diputada Morales, A favor. diputada Olivera, A favor. diputada Orsini, no. Diputada Romero, A favor. diputada Schneider, A favor y saludo o sea, y quiero señalar que me parece que el trabajo colaborativo que hicimos por la indicación hizo que quedara muy enriquecida y muy aterrizada también, así que muy contenta del trabajo de la comisión. presidenta. A favor y me sumo a la alegría de la diputada Schneider, por supuesto, ya que hemos podido sacar adelante la tarea en este ratito. 8 a favor y 1 en contra, se aprueba. Nos queda la número 32. ¿Perdón? Ah, sí. En la número 32 hay una propuesta nueva. Entonces, la 32, que la diputada Schneider reemplaza esta indicación por otra, que dice así: se agrega un artículo final del siguiente tenor: modificación a la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. En los siguientes sentidos. 1. Se agrega un nuevo inciso tercero en el artículo 4 del siguiente tenor: en actos discriminatorios cuya consecuencia fuere la muerte de la víctima, la acción también podrá ser interpuesta por las personas enumeradas en el artículo 1, inciso 2 de la ley que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias.
2. En el artículo 5º, A, sustitúyese el punto aparte al final del inciso primero por una coma, seguida de la frase a menos que se interponga como demanda civil en el procedimiento penal en la oportunidad prevista en el artículo 60 y 261 del Código Procesal Penal, en cuyo caso la acción de no discriminación podrá ser deducida en el mismo plazo previsto para la prescripción de la acción penal correspondiente. Y B, agregas al inicio del inciso segundo lo siguiente, en tribunales civiles. Diputada Schneider tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo quería explicar un poco la modificación que hicimos. Principalmente apunta a que hoy día, bueno, este artículo supone una modificación a una ley distinta a lo que estamos discutiendo, que es a la ley 20.609, que es la ley antidiscriminación o más comúnmente conocida como ley Zamudio, que es una ley que al día de hoy está siendo reformada en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de esta corporación. Entonces, por eso en el fondo la modificación que hicimos fue para adaptarlo a el hecho de que tenemos una ley que todavía no tiene nombre. Por eso se pueden fijar en el documento que yo les dejé en sus puestos, que queda una parte con XXXX, y lo que nos decía la secretaria era que lo óptimo para técnica legislativa, en vez de dejarle XXXX, era dejarla como la ley antidiscriminación, el nombre en el fondo de la ley, sugiriendo que esa modificación se incorporaría en el inciso número 3 del artículo 4 de la ley una vez que termine de ser reformada. Nosotros y nosotras desde mi equipo, solo para aclarar, tuvimos mucho cuidado en observar que no se vaya a modificar el artículo 4, inciso 3, como para que este artículo quede disonante con las modificaciones que ya se han presentado a la ley antidiscriminación. ¿Cómo, perdón? Ah, ya. Eso en el fondo era lo que faltaba aclarar y que entiendo que era el problema con esta indicación. Eso, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra al respecto? Ya, entonces tendríamos que proceder de la misma manera que procedimos con la indicación que votamos recién, es decir, rechazar la que tenemos aquí en el comparado para luego poder entre todas suscribir la que nos presenta la diputada Schneider como propuesta y así tendríamos que votar esta nueva indicación. ¿Sí? Bien. Votemos, secretaria, por favor. Diputada Barchetti. Vamos a votar ahora la del comparado, la indicación número 32 del comparado. Abstención. Diputada Bello. Rechazo. Diputada Bravo. En contra. Diputada Medina. Diputada Medina. Ahí está, ahí está. Diputada Medina. A favor. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputada Olivera. En contra. Diputada Romero. En contra. Diputada Schneider. Espera. Sí. Sí, rechazo mi propia indicación, pero porque eso. Presidenta. Rechazo también la indicación para poder votar la que viene redactada de forma adecuada y completa para lo que se requiere. Presidenta, ¿puedo rectificar mi votación? ¿Sí? ¿Si nadie se opone? Sí, era en contra. Perfecto. Lo vamos a consignar, diputada, no se preocupe. Pido la palabra También. Diputada Medina. y para rectificar igual, en contra. Perfecto. 8 en contra y una abstención. Entonces se rechaza y vamos por la nueva. Ya. Diputada Barchesi, la nueva indicación. Abstención. Diputada Bello. A favor. Diputada Bravo. A favor. Diputada Medina. A favor. Diputada Morales. A favor, secretaria. Diputada Olivera. A favor y suscribo, por favor, presidenta. Ahí se las puedo pasar. Mientras tanto, ya, diputada Olivera. Por favor. Diputada Romero.
A favor. Diputada Schneider, A favor, secretaria. presidenta. A favor. 8 a favor, una abstención. Se aprueba. Perfecto. Y eso es lo que teníamos pendiente, presidenta. ¿Qué? Sí. Diputada informante. Tiene que pedir diputada informante. Bien. Logramos el objetivo de esta comisión, queridas diputadas. Hemos podido despachar hoy día este proyecto de ley tan importante que nos ha mantenido, cierto, estos meses trabajando intensamente. Como decía acá la diputada Schneider, también nos ha servido mucho para trabajar de manera conjunta, coordinada entre las distintas participantes de esta comisión, por lo que creemos que es una buena noticia. Así que le vamos a dejar la palabra acá a su autora principal, diputada Carol Cariola. Muchas gracias, presidenta. Sí, quería pedir la palabra. Yo me escapé de la Comisión de Constitución por unos minutos porque estoy muy emocionada de que la Comisión de Mujeres haya priorizado la tramitación de este proyecto de ley, además con un apoyo tan transversal por parte de parlamentarias de distintos sectores políticos. Quiero agradecerle a cada una por haber sido parte de la discusión, por haber presentado indicaciones además que han mejorado el proyecto sin lugar a dudas, por el espíritu y el ánimo además con el que lo han tramitado. Quiero recordar que este es un proyecto de ley que fue desarrollado fundamentalmente por la organización Ni Una Menos, por la organización también de familiares víctimas de femicidio, que agrupa distintas familias a lo largo de todo el país. Y es un proyecto básicamente que va a generar la búsqueda de la protección y la reparación integral a favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Creo que es muy importante, ojalá el Ejecutivo se haga parte de este proyecto de ley en alguno de los momentos de su tramitación. Espero que en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas se pueda aprobar y que tenga una rápida tramitación. Yo por lo menos también asumo aquí el compromiso de seguir detrás de este proyecto como lo hemos hecho desde el día en que lo presentamos. Le agradezco especialmente a usted, presidenta Carolina Tello, por haber facilitado la tramitación de este proyecto, por haberlo priorizado. Así que muchas gracias. Estoy muy feliz y muy agradecida de todos ustedes y por supuesto de que el proyecto esté mucho más cerca hoy día de ser ley de la República. Diputada Olivera tiene la palabra. Presidenta, yo también agradecer a la comisión, agradecerle también a la diputada Cariola por darnos el espacio a todas de poder ser partícipes de este proyecto, que es un proyecto, como lo dije en un principio, que busca reparar y hacerse cargo de algo que es tan sensible dentro de nuestro país. Y que, por supuesto, esta comisión ha estado súper comprometida con cualquier proyecto que desde aquí se ha despachado. Me llamó la atención ver la preocupación con la que usted también, cuando llegó recién a esta comisión, y quizás tuvo un poco de duda respecto de lo que estábamos decidiendo, pero créame que esta comisión transversalmente está muy comprometida con todos estos temas. Sabemos que son súper importantes. Y presidenta, yo aprovecho nosotros ahora vamos a tener que pedir quién sea la diputada informante, ¿cierto? Y bueno, aprovechando que está la diputada Cariola, yo propongo que sea la diputada Cariola, porque es ella la autora principal de este proyecto, así que sé lo significativo que es para ella también. Gracias. ¿Habría acuerdo, diputadas? Tenemos diputada informante, entonces, diputada Cariola, muchas gracias a usted y bueno, mandar un tremendo y fraternal abrazo a todas quienes participaron de estas largas sesiones de comisión, a todas quienes vinieron a exponer, quienes nos dieron sus testimonios, ¿cierto? Con profunda generosidad, que muchas nos emocionamos también acá al escuchar de primera fuente los testimonios y creemos que este es un aporte en ese sentido. Así que vamos a seguir, como decía la diputada Cariola, haciéndole seguimiento a este proyecto para que pueda ser ley de la República lo antes posible. Por haberse cumplido. Diputada Bravo. Y bueno, también agregar el agradecimiento, yo creo, a nuestro equipo, que igual se esforzaron mucho para llegar a consensos y avanzar en el proyecto. Muchas gracias, diputada. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.